La mañana empezó como sacada de una película. 3 patrullas de policía levantaron polvo mientras avanzaban, rugiendo por mi camino privado del rancho. Las sirenas en silencio, pero las luces, parpadeando, como si hubiera llegado un carnaval al pueblo. A través de la ventana de la cocina, vi a una mujer con una chaqueta rosa chillón, agitando los brazos frenéticamente hacia los agentes, señalando mi casa, como si estuviera dirigiendo el tráfico en la escena de un crimen. Reconocí de inmediato. Patricia Garrison, presidenta de la Sunset Valley Ho. La misma mujer que me había estado amargando la vida durante los últimos 3 meses. Di otro sorbo a mi café y esperé. 20 años en el ejército me habían enseñado paciencia, y ver la actuación teatral de Patricia era casi entretenido. Cuando el sheriff, Davidson, subió al porche, yo ya tenía la puerta abierta. «Buenos días, Tom», dije, ofreciéndole una taza, café. El sheriff Davidson se quitó el sombrero y suspiró. «Daniel, tenemos que hablar. Esa mujer de ahí fuera dice que estás ocupando ilegalmente su propiedad». No pude evitar sonreír. «Ah, sí. Hughes, pasad. Tengo algo que seguramente no quiere que veáis». Mientras sacaba la escritura de la caja fuerte, oí la voz estridente de Patricia, filtrándose por la puerta abierta. «Agente, lleva meses aquí ilegalmente. Mi hijo necesita este rancho para su entrenamiento ecuestre». Cuando le entregué al sheriff la escritura con mi nombre, claramente impreso como propietario, junto con los recibos de impuestos de la propiedad que se remontaban a la época de mi abuelo, su expresión pasó de la preocupación profesional a una irritación apenas contenida. Estudió los documentos y luego me miró. «Este rancho está en tu familia desde 1952. Sí, lo heredé de mi abuelo hace 6 meses. Desde entonces, lo estoy arreglando». La cara del sheriff se oscureció mientras se giraba hacia la puerta. «Señora», llamó a Patricia, «tiene que venir aquí ahora». Observé desde el umbral cómo Patricia subía los escalones del porche con aire triunfal, pero su seguridad flaqueó al ver la expresión del sheriff. Su rostro, que había estado encendido por una indignación justiciera, perdió el color poco a poco, mientras el sheriff Davidson levantaba mi escritura. «¿Quiere explicar por qué ha denunciado una emergencia falsa?», preguntó. La boca de Patricia se abrió y cerró como la de un pez, jadeando por aire. «Debe haber algún error. Mi hijo Brandon me dijo que esta propiedad estaba abandonada. Déjenme retroceder y explicar cómo acabé con la presidenta de la Sunset Valley Ho, intentando robarme el rancho familiar. Hace 6 meses me retiré del ejército, tras 20 años de servicio. Mi abuelo había fallecido el invierno anterior, dejándome su rancho de 200 acres en las afueras de Riverside County. La propiedad llevaba 3 generaciones en nuestra familia, y el abuelo me había hecho prometer que la mantendría en pie. Cuando llegué por primera vez, el lugar necesitaba mucho trabajo. Las cercas se caían, el tejado del establo tenía goteras, y la casa principal no se había actualizado desde los años 70. Pero era mi hogar, y me lancé a la restauración con precisión militar. Lo que no sabía era que, durante los últimos años de mi abuelo, un promotor había construido Sunset Valley Estates, una urbanización cerrada que lindaba con el borde este de nuestra propiedad. Sunset Valley era todo lo contrario a un rancho en céspedes perfectamente cuidados, casas idénticas y suficientes normas de la Ho como para llenar una guía telefónica en Patricia. Garrison gobernaba sobre ello como una reina, y su hijo Brandon, de 16 años, se creía vaquero, a pesar de no haber tocado un caballo de verdad en su vida. Los problemas empezaron poco a poco. Primero, fue una carta quejándose del ruido de mi gallo. Luego, quejas por el polvo de mi camino de grava, que llegaba a sus calles impecables. Intenté ser buen vecino, explicando que el rancho estaba allí mucho antes que su urbanización, pero a Patricia no le interesaba la historia ni la lógica. El acoso escaló cuando Brandon descubrió que tenía caballos. El chico se pasaba horas junto a la cerca sacando fotos y vídeos. Una tarde, lo pillé intentando dar de comer a mi quarter horse, Thunder, una especie de barrita energética. Grats no alimentes a mis caballos. Brandon retrocedió de un salto, pero su expresión era desafiante. Mi madre dice que este rancho debería pertenecer a alguien que lo valore. Como yo. CIA. Mantuve la voz calmada. Pues,
Tu madre se equivoca. Esto es propiedad privada. Y tienes que quedarte en tu lado de la cerca. La cara del chico se torció en una mueca fea. Ya ver, mi madre siempre consigue lo que quiere. Debería haber tomado su amenaza más en serio. Patricia empezó a presentar quejas a todo el que quisiera escucharla. Apareció el departamento de salud para inspeccionar el agua de mi pozo. Control de animales vino a revisar mis caballos y vacas. Cada vez no encontraron nada malo, pero las visitas eran disruptivas y consumían tiempo. Luego llegó el día que lo cambió todo. Estaba reparando un tramo de cerca cuando oí cascos. Alcé la vista y vi a Brandon sobre Thunder, cabalgándolo por mi pasto delantero como si el lugar fuera suyo. ¿Qué demonios crees que estás haciendo?, grité. Corriendo hacia ellos, Brandon detuvo a Thunder y me sonrió desde arriba, dando un paseo a mi caballo en mi rancho. Bájate de ese caballo ahora. Este lugar es mío. Mamá, presenta los papeles mañana. Alcancé las riendas de Thunder, hablando con calma al caballo, mientras mantenía los ojos en Brandon. Estás allanando y robando. Baja o llamo al sheriff. La fanfarronería de Brandon flaqueó un poco. Se deslizó de la espalda de Thunder y retrocedió. No puedes probar nada. Y mañana ya te habrás ido. Lo vi trepar de nuevo la cerca y correr hacia la urbanización de la Jo. Mis instintos militares me gritaban que aquello era más que una pose adolescente. Pasé esa noche organizando todos mis documentos de propiedad, haciendo copias y guardándolos en varios sitios. Menos mal que lo hice. 3 días después, me desperté con el ruido de vehículos acercándose. Varios vehículos. Miré fuera y vi llegar en fuerza al departamento del sheriff, con Patricia junto a la verja, agitando un puñado de papeles como banderas de victoria cuando el sheriff Davidson me informó de la demanda de desalojo. Casimir. Según la denuncia de Patricia, ella había comprado el rancho a mi abuelo 5 años atrás, y yo era un vagabundo que había entrado por la fuerza y se negaba a irse. Afirmaba que yo ponía en peligro a menores, concretamente a su hijo, que tenía todo el derecho a usar su propiedad. El documento que agitaba parecía oficial a primera vista, con firmas y sello de notario, pero cuando el sheriff Davidson lo examinó más de cerca, su expresión se volvió cada vez más escéptica. Señora Garrison, dijo despacio, esta escritura dice que fue notariada por alguien llamado Jennifer Walsh. La única Jennifer Walsh que es notaria en este condado es mi cuñada, y lleva 2 semanas en Florida. La sonrisa confiada de Patricia vaciló. Debe haber más de una Jennifer Walsh notaria. Señora, necesito que venga a la comisaría a responder algunas preguntas sobre este documento, dijo el sheriff Davidson. Se volvió hacia sus ayudantes. Llévenla por presentar una denuncia falsa y sospecha de falsificación. Esto es ridículo, chilló Patricia, mientras un ayudante se acercaba con esposas. Soy la presidenta de la OA. Tengo contactos. Mi marido es abogado. Entonces, querrá llamarlo desde la comisaría, respondió el sheriff con calma. Pasé el resto de la mañana declarando y entregando copias de mis documentos legítimos de propiedad. El departamento del sheriff abrió una investigación completa, y lo que encontraron fue demoledor. Patricia había usado su posición como presidenta de la JO para acceder a un sello de notario de la oficina de la comunidad, y luego había creado ella misma la escritura falsa. El historial de su ordenador mostraba búsquedas sobre cómo falsificar documentos de propiedad y squatters' rights, California. Pero la verdadera sorpresa llegó al interrogar a Brandon. Al parecer, su madre le había llenado la cabeza con historias de que el rancho les pertenecía por derecho, de que yo era un criminal, que lo había robado, y de que Brandon lo merecía porque entendía más de caballos que un viejo soldado. El chico se derrumbó y lo admitió todo, incluyendo cómo su madre lo había animado a allanar y documentar cualquier infracción que pudiera encontrar o inventar. Incluso reveló que Patricia había estado desviando fondos de la JO para ahorrar en honorarios legales y tomar el rancho de forma legal si su plan de falsificación fallaba. Esa misma tarde se celebró una reunión de emergencia de la junta de la JO. No asistí, pero mi vecino Roger, que era el tesorero, me puso al día después. Patricia
Había llegado todavía con la misma chaqueta rosa, ahora arrugada tras su paso por la detención, después de pagar la fianza. Intentó dar la vuelta a la historia, alegando que estaba protegiendo a la comunidad de un forastero peligroso. La junta no se lo tragó en Roger. Presentó pruebas de los fondos desaparecidos, y varios propietarios testificaron sobre el comportamiento cada vez más errático de Patricia en los últimos meses. La votación para destituirla fue unánime 8-0. Mientras tanto, yo presenté cargos por intento de fraude, allanamiento, robo y denuncia falsa a la policía. Mi abogado también recomendó una demanda civil por acoso e infligición intencionada de estrés emocional. El marido abogado de Patricia resultó ser especialista en impuestos, sin experiencia en penal, y parecía cada vez más nervioso a medida que se acumulaban las pruebas. El juicio penal fue rápido. La escritura falsificada era prueba irrefutable, y el historial de búsquedas de Patricia selló su destino. El juez no tuvo paciencia con sus lágrimas, ni excusas de que todo lo había hecho por su hijo. Fue declarada culpable de todos los cargos. En la lectura de sentencia, Patricia se presentó ante el juez, con un traje gris conservador, muy lejos de su habitual ropa llamativa. Su abogado pidió clemencia, alegando su historial limpio previo y su posición en la comunidad. El fiscal rebatió con la naturaleza calculada de sus delitos y el grave impacto que el intento de robo o de propiedad podría haber tenido en Mia. En la decisión del juez fue firme. Señora Garrison abusó de su posición de confianza en su comunidad. Intentó robar una propiedad valorada en más de $2,000, Lyon, mediante falsificación y fraude. Presentó denuncias policiales falsas que podrían haber llevado a la detención de un hombre inocente. Este tribunal la condena a 18 meses en prisión estatal, 3 años de libertad condicional y a pagar $30,000 en restitución por honorarios legales y daños. Las piernas de Patricia cedieron. Se desplomó en su silla, sollozando sin control. 18 meses. Pero mi hijo me necesita. Esto no es justo. El alguacil se acercó para escoltarla, mientras ella gritaba sobre la injusticia de todo aquello. Sus llantos resonaron por la sala, hasta que las puertas se cerraron detrás de ella.